Estamos a mitad de un fragmento que es notable, un párrafo muy especial acerca del Keter de Serampín, el prototipo de la fuerza del mismo Yeshua. Y qué tan sorprendentemente y claramente es esto que estoy recibiendo todo en mi boca con mucha fluidez asombrosa, sin tartamudeo, y este es el sentimiento especial en el que siempre he confiado. Imposible para mí describirlo esto con palabras. Es simplemente una sensación que es interior y está siempre dispuesta, siempre atrae a la verdad. Y de la misma forma que vas a saber por qué él es llamado el Keter, pues la palabra Keter da a entender Koteret, el que culmina y que rodea, como una corona, una adaptación encima, rodeando, arropando la cabeza de una persona. Y esta es la corona, es una cosa que es separada de la persona real, como ella es vista por el ojo de la corona, que es una cosa que se le separó del cuerpo de la misma persona. Lo rodea. Por eso comprenderá la separación y la superioridad de Keter sobre el Mohin, pues en el Mohin son luces que fueron aspectos de Serampín, y solo el aspecto del Mohin de Kelim es que es de Tebuná. ¿Recuerda usted todavía el Nehi, Nesajot y Yesod de Tebuná que transporta el Mohin dentro de la cabeza de Serampín, que esto es el Kelim de Tebuná, donde es encontrado el Mohin para el Serampín? Y en el nacimiento de Serampín, las luces de Tebuná misma ascendieron hasta Tiferet, liberando esos primeros Kelim de Nehi para las necesidades de Serampín. Y así que estos primeros Nehi de Tebuná ahora se convierten en el Kelim recipiente de Serampín y es admitido por la mayoría junto con el Mohin, conjuntamente con ellos. Por consiguiente, su Kelim es de Tebuná, excepto su Keter entero. Ambos son su Kli y su luz, y solo son de Tebuná. Y esta realmente que es claro que hay un sinnúmero y límite para la ventaja de Tebuná y la superioridad de Serampín. Ambos aspectos, el del Keter de Serampín, son de Tebuná. Yeshua es incomparablemente más alto que la gente de Israel, y por esto es que él, Yeshua, está colocado sobre ellos, por encima de todos, como corona, resplandor, como Rey del Eterno, que los fariseos y los sudaceos le preguntaron a él: ¿y quién le nombró a usted? ¿Ahora sabemos quién dio para Yeshua estos títulos celestiales? Como ambos, su Kelim y sus luces están en Tebuná de Ima Binah, madre, y Abba Jochma, padre, a quien Yeshua es diferente. Está ubicado en Ima Binah, madre. No le doy cualquier cosa aparte de mi Padre que está en el cielo. El Padre es Abba Jochma, parte masculina de Abba, Beima, y él es el Padre, Abba, en los cielos. Como sabemos, quiere decir Serampín, llamado Samaim, cielos. Es decir, Padre, Jochma o Abba, se viste en Keter de Serampín. El Padre se embiste. Esto es lo que él ahora nos está enseñando. Un gran secreto nos es dado desde arriba para intentar a saber, solo para intentar, como es el afecto e intentar saborear un plato especial, raro e exquisito. Pues hay un sinnúmero de revelaciones de poderes del Creador. Es más, el Kli del Keter también tiene una ventaja en el aspecto del Kelim sobre los Kelim del Mohin por dos razones. Porque los Kelim del Mohin, estos son los Kelim del solo el primer Nehi, Nesajot y Yesod, excepto el Kli del Keter que está de nuevo en Nehi, Nesajot y Yesod y de la misma parte inferior de Tiferet. Y es conocido que la mitad inferior de Tiferet es más grande que todo el Nehi que está más abajo, Nesajot y Yesod, como es explicado en nuestra introducción. Tomo esto como la reunión con el mismo Yeshua. Aquí continuamos estudiando las raíces supremas de Keter, y esto es Yeshua. Esta es mi reunión con Yeshua, o sea, panín de panín, cara a cara. Esto hace más hondo mi conexión con Yeshua.
No hay salvación solo a través de este hilo que es delgado que me asocia con Yeshua. Y de tal manera también construirás tu conexión, pero individual, en ti, con Yeshua, dentro de tu propio kelim, deseo, y no a través de cualquier historia que le hayan dado, sino con su trabajo. También con su conocimiento, por supuesto, va por encima de su intelecto personal, pues estudiamos una fuerza que es inmensa, que es Yeshua, y no una imagen de este mundo, no a la manera en que él está representado. Es bárbaro y con una cabeza curvada, como está bellamente representado por los artistas de las iglesias. Por supuesto, cada uno a su propia manera, ya me entienden. Me gusta disfrutar también las bellas artes, pero te pregunto que no hago imagen de Yeshua, no me lo imagino dentro de mí, como persona, así como de carne y hueso, porque no hay nada en eso. Porque ¿qué negocio tiene él con el manto que él llevó, con el material de la corona que fue colocada sobre su cabeza? Todo lo que hablan no vale para nada, todo esto es meramente interno y es espiritual, pues Yeshua es la fuerza de la liberación de todos. La corona más importante para nosotros es eso, Yeshua, gracias a ese poder interno en cada uno, la fuerza espiritual de Yeshua. Cada uno de nosotros la recibimos en esa luminiscencia, en el parsuf espiritual de Yeshua hacia nosotros. Porque entonces tú puedes percibir aquí en la tierra vida eterna, no en el pasado, no en otra vida, no en el futuro. No solo para pensar acerca de Yeshua a la cabeza o algunas emociones que nada le van a ayudar en esta enseñanza, porque todo viene de las religiones. El cuerpo de Yeshua puede ser y debes de sentirse solo en el aquí y en el ahora, a través de las enseñanzas de la liberación, dando a la humanidad, a través de Kabbalah Luriana, estas enseñanzas, ustedes pueden ser recompensados con una conexión orgánica con Yeshua y haciéndola más profunda en ustedes, para que permitan ser transformados y puedan regocijarse de su cuerpo y comiencen a vivir la eternidad desde el ahora en este momento. Recibe la asistencia eterna y la muerte simplemente le deja, pues la santidad e impureza no puede vivir bajo el mismo techo. Si tú estudias Cábala en aras de dar Lisma al Creador, entonces allí ciertamente vendrá un día cuando repentinamente exclamará usted en voz alta, no me da miedo la muerte. Esto no quiere decir que desde ese mero momento le deje de detenerse, porque el día de la muerte viene todos los días como producto del pecado dentro y fuera de usted o de mí. Esta apariencia diaria es necesaria, pero para entonces, con el tiempo, tú ya firmemente sabrás que el día siguiente, cada vez que eso le ocurre, empieza a partir de ese día y usted lo supera, un día y otro, por encima de la razón. Como Moshe fue a la par con Hashem, con el nombre de las 4 letras del Creador, él derrotó a Faraón. Así también vamos a hacer nosotros, pues Moshe firmemente estaba relacionado con el mismo Yeshua. Recuerde su encuentro en la zarza ardiente de Moshe, y bien en el arbusto que se quema y no es consumido por el fuego. Y solo después de que eso, que es que fue revelado a él por el Creador. Sí, a través del arbusto de la sustancia que no es combustible y no se quema. Y a través de la visión de la fuerza del mismo Yeshua, de la fuerza, y esto es todo el propósito de los estudios que estamos dando. Ciertamente, un día maravilloso, con certeza interior total, será, y completamente usted podrá decir, tal como le dije, ya no me da miedo la muerte. Es como una señora de edad que vendrá cuando tenga que venir, pero esto no le interesa. La muerte es un producto del pecado que se ha cometido hasta ahora, no solo para ti, sino para todo el pecado que se tomó aún antes de su aparición en este mundo, de la de usted, que usted podrá decir que podríamos heredar todos conjuntamente con el alma y con su ser. Y usted tiene la obligación internamente de derrotar esto. Y entonces usted podrá decir, como le dije, busqué y me di cuenta de que he buscado la fuente de vida y la encontré.
Y la apariencia diaria de todas las tentaciones posibles va a continuar en su percepción también en la realidad. Pero ahora usted va a saber dentro de usted que la fuerza del Creador conjuntamente está con él y con su Mashiach, y que tú derrotarás a tu faraón propio, tu deseo de solo recibir, el instigador de la muerte. Y se sabe que la mitad inferior de Tiferet es mayor que todo el Neji, el Nesad, Jot y Yesod, como es explicado en nuestra introducción. Esto es notable. Mire que tan profundamente Ari supo del Mesías, Mashiach, cómo quedó él imbuido con esto y nos lo reveló a Yeshua. Y sin el Ari todavía no conoceremos nada de esto. No podemos percibir nada de Yeshua sin Ari, que le habría aceptado solo espontáneamente, solo instintivamente, como me ocurrió hace 15 años a mí atrás, cuando leí de cabo a rabo el testamento de la sumersión en el agua como estaba dentro de su tiempo en las aguas del Jordán con Yeshua. Pero esto fue una conexión con Yeshua sin el conocimiento acerca de él. El tiempo llegó y ahora está con conocimiento, con aprender de las meras profundidades del ser. En construir el árbol de la vida en mí mismo, al construirlo, me entero del mismo Yeshua, que es muy profundo, más profundo que todo. Gracias a esto mis impulsos vitales, con cada día, ganaron fuerza de tal manera que siento dentro de mí mismo la vida eterna, pero constantemente alargo los periodos del tiempo. Esto actúa en mi cuerpo como un gran beneficio. Mire cuidadosamente. Ari nos da un principio aquí, porque la mitad inferior de Tiferet es mayor que todo el Neji, el Netzat, Jot y Yesod. Por supuesto, ella es mayor que todas las Sefirot que están abajo de ella, porque el aspecto inferior en cada Sefirá más alta es mayor que todo lo que está debajo de eso. Y bien, usted ve qué ventaja que tiene el Keter que tiene sobre el Mohin. Y por supuesto, el Keter es mayor que las 9 Sefirot de Serampín, de Jochma hasta Malhut. Y si no así y todo, él es llamado el Keter de Serampín, a pesar del hecho de que él es el Keter que no está relacionado con Serampín en las propiedades. A pesar de que el Keter no está cualitativamente relacionado con Serampín, él, no obstante, es llamado Keter de Serampín. El hecho de que la nación de Israel piense tercamente que Yeshua no tiene ninguna relación con ellos, Yeshua, no obstante, permanece eternamente con su corona, el rey de Israel. Página 239, línea 17, luego después del periodo. Al final de la lección previa que nos dio Ari, nos dio a conocer que el Keter de Serampín es mayor que las 9 Sefirot de Serampín juntas, y que él es, no obstante, llamado el Keter de Serampín. A pesar de que él no está cualitativamente relacionado con el Serampín, Keter no está relacionado con Serampín en las propiedades, pero él se llama todavía el Keter de Serampín, lo mismo que Yeshua. El Keter, la corona, el rey de la nación escogida de Israel. Él vino, por así decirlo, a la nación de Israel, pero al mismo tiempo ves lo que el Ari nos está diciendo. Yeshua no pertenece al pueblo. Esto es lo que Yeshua nos dijo. Los zorros tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde descansar su cabeza. Ahora usted comprenderá esto mejor, que Yeshua a menudo dice, cuando él sana a los enfermos, que dice, vaya a sus sacerdotes y haga un sacrificio como su tradición le ordena. A saber, para sus sacerdotes. No son los sacerdotes de Yeshua. Y todavía al mismo tiempo, Yeshua asevera, vine por los desbandados del Creador, por los perdidos, personas desconcertadas, confundidas de Israel, y no por las otras naciones. Pues de todo, según el plan del Creador, primero la nación de Israel debe de aceptar en él a Yeshua, y entonces también el resto de las naciones del mundo. El primer Kelim, el Gar, recibe la luz, y entonces el Zat, Serampín y Tiferet, recuerda cómo enfatizó Yeshua esto cuando él envió a sus Eslijim, a sus discípulos. Él les ordenó ir solo a las ciudades y habitaciones de Israel. En la clase Alexander escucha lo que le estoy diciendo.
El hecho de que muy pronto fueron para otras naciones fue porque el pueblo escogido no recibió sus buenas noticias acerca de la Malhut de Samayín entrante, del reino de los cielos. Excepto Yeshua mismo los envió exclusivamente a los lugares habitados por judíos, pues él fue sumamente ducto en la estructura del árbol de la vida de Serampín, vestido por Keter. Además, él es estrictamente es que los dirigió hacia no ir con los gentiles. ¿Y quién eran entonces los gentiles? El resto del mundo, todo el mundo, aparte de la gente de Israel. Una vez más, ¿por qué sus 12 discípulos tuvieron que ir a las ciudades y a los pueblos de Israel? Primero Israel tuvo, a manera de tesubá, de arrepentimiento, que regresar al Creador. En todas partes incorrectamente tradujo como el arrepentimiento para llegar a la recepción del Espíritu Santo a través del Keter Supremo Superior. Y solo entonces todo Israel podría brillar para el resto de las naciones del mundo también. Y desde que Israel no aceptó a Yeshua, entonces los Eslijim se vieron forzados a ir a otras agrupaciones, no los escogidos por el Creador, el pueblo escogido. Esta es la cabeza de la humanidad llamada Jochma, Binah y Dat. Y en lugar de esto entraron en el cuerpo de la humanidad, llamados el Hagad, Gesed, Geburah y Teferet, hasta la prosecución y persecución, alejados de la gente de Israel. Escuche lo que le estamos aprendiendo aquí. Esto es absolutamente excepcional, conectado con el espíritu de Yeshua, que a saber aquí lo encontraremos. Aquí, a través de Ari, puedo sentir y recibir con gusto. Esto es para mí, y ya no es una historia de las palabras para el aire. Como de imitación de Yeshua al sesgo de lecturas semanales, necesarias que están en el testamento judío y no en el lenguaje de Yeshua por sí mismo, sino en una traducción en algún lenguaje de las naciones del mundo. Que bien tratan ellos con sus cabezas que esencialmente pertenecen al nivel del cuerpo del Parzuf de la humanidad, para comprender algo que es absolutamente imposible sin aprender Kabbalah. Después de todo adoran a Yeshua. Entonces, ¿por qué ser seguidores y no adherirse al estudio de la Kabbalah, a la enseñanza de Yeshua mismo? Primero y en último lugar, los cabalistas en la historia universal son capaces de atraer la creación de Hashem para la salvación y la perfección, pero ¿cómo, díganme, pueden ellos, las naciones del mundo con enseñanzas de los sacerdotes estos, llegar al gran conocimiento de Kabbalah? Si la nación escogida de Israel misma no recibe la Kabbalah ni a Yeshua, y conjuntamente con él para el conocimiento de Yeshua, el Keter altamente supremo. Esto es tan tonto como tercamente se sostiene la opinión de que la Kabbalah es una enseñanza sagrada, pero que Yeshua es un pagano y un traidor de la gente de Israel. Entonces, ¿qué se puede esperar entonces de los sacerdotes católicos o de los butisca rusos y otras enseñanzas religiosas grupales? Después de todo, si la cabeza no desea esto, entonces ¿cómo el organismo puede hacer cualquier cosa, el cuerpo de la humanidad? Entonces, sin que la cabeza quiera, una persona incluso no puede mover un dedo, ¿es así? Y aunque él lo mueva, esto no va a ser una autoiniciación. Solo son suposiciones imprecisas inspiradas por la fe debajo de cualquier conocimiento. Sin la cabeza del cuerpo. Tiene que estar unido el cuerpo y la cabeza. Y eso son las naciones del mundo. Israel deben de estar unidos. Línea 17 luego del periodo. Y el significado de esto está en eso que Ima, Binah, madre, esto es Tebuná, que desea darle la corona a su hijo Serampín. Desea dárselo como que se escribe en las escrituras sagradas como corona, que la madre le dio el rumbo hacia abajo, y bien ella se mueve hacia abajo y mengua su cuerpo, la madre, hasta la medida de la mitad inferior de Tiferet, el cuerpo de Serampín, como está escrito arriba. Y bien ella rodea por fuera la cabeza de Serampín, que es el hijo, y se convierte para él en el aspecto de Keter de corona. Y entonces es considerado que sin embargo el Keter está en el aspecto de Serampín por sí mismo, que es visto de su conectividad y su adyacencia hacia ella. Recuerdo que en la lección previa al leer la última frase leímos, para ser preciso, solo una frase, y la aplicamos en la línea 17 de este periodo, que les dije
que quedé impresionado por lo que le estaba leyendo y que no tenía palabras. Y esto, figuradamente, no era hablando figuradamente, porque fue la exclamación, como expresar por mí el deleite espiritual. Y esto ocurre, y no ocurre, sino que una vez, pero en cada lección que usted escucha de mí, en las palabras de éxtasis, de júbilo, pero no en cada lección, el impacto es muy fuerte, que esté acompañado de una revelación especial. Tal encuentro no viene solo de lo que siento y atraigo la atención, viene también de que no puedo decir que esta sea una regla, sino frecuentemente en estos momentos de deleite está también acompañado de revelación. Y tal revelación viene como relámpago. Y esto es lo que sucedió en la lección previa. Tan pronto como leo esta frase inmediatamente y precisamente entonces recibo revelación. Y esto es como un destello. Cuando me pregunto en qué preciso ser dentro de mí, obviamente, alguna parte tiene un interrogante, para la cual solo no podría recibir una respuesta. No podría trazar una descripción de esto con la Torá o con lo que estamos aprendiendo aquí en la Kabbalah. Y así es de que esta frase recibo dentro de mí mismo un enorme flujo de energía. La pregunta y la respuesta llega a mí al mismo tiempo como un destello de la sola fuente y única. Y esto ocurre, y ocurrió cuando me dije, me quedo sin palabras, justo por lo que les leo. Esta no es solo mi respuesta. Después de toda mi respuesta pudo haber sido en la realidad. También se preguntará, y yo posiblemente recibiré indirectamente de sus preguntas internas, porque estamos aprendiendo de una fuente común en todos de verdad. Y esto es cierto, solo yo aprendo a través de mis kelim y usted a través de sus kelim, pero esencialmente, le repito así en la verdad, que te puedes haber preguntado tú también. Por consiguiente, con mi propio lenguaje quiero hacer una referencia a lo que sucedió en ese momento. Intentaré expresarlo con palabras. Para esto tendré que leer de nuevo e interpretar la última frase. Miren, cuidadosamente, es raro para mí funcionar de este modo, excepto cualquier cosa que ocurra y ocurre. Él nos dice que cuando Ima, Binah, madre, Elohim, que es de Tebuna, quiere darle la corona a su hijo, Serampin, hijo, la corona se la quiere dar la madre, entonces la madre desciende y se hace más pequeña ella, hasta la medida de la mitad inferior del Tiferet del hijo, y entonces rodea la cabeza del hijo Serampin y se convierte en el aspecto Serampin del Keter de corona, y se hace para el Keter corona. Entonces, Serampin, hijo, recibe una décima séfira de Keter, una décima. ¿Recuerda todavía? Serampin recibe Keter, el cual no es a sí mismo y al mismo tiempo es él, el Keter. Keter que está contiguo, anexo a Serampin. Y entonces considero, sin embargo, que es la corona de Serampin, en vista de su adherencia a Serampin. Unión. Precisamente entonces cuando leo esto, y así hay un destello de luz, como ya le dije. La pregunta, inmediatamente, prácticamente al mismo tiempo, viene la respuesta. Esto nos recuerda el episodio del mismo Mosé, quien en el desierto se encontró con una zarza ardiente, cuando él también vio al ángel Jabayá, pues está escrito en la Torá que éste le hizo saber que era el ángel de Jabayá. Pero no Jabayá mismo, sino el ángel. Pero Jabayá mismo bajó al monte Sinaí y entregó a sus manos a Mosé la Torá. La Torá escrita, Mosé recibió las tablas en la piedra directamente del mismo Hasem a través de la directiva de Jabayá. Pero ¿cómo es esto posible? Sabemos que Mosé subió a la montaña, pero la Sefirá Dad de Serampín, ¿cómo puede recibir Mosé la Torá a través de Keter, directamente de Yeshua, después de todo por encima de él, por encima de Yeshua? Es el lugar de Keter. ¿Cómo podría recibir Mosé, que es el Dad, la Torá, en una forma que no sea a través de Yeshua? Esta es una pregunta que es muy difícil, sutil y oculta, y esta lo es también para la respuesta que cada uno del pueblo de Israel debe plantearse para ellos mismos, pero no pueden contratar
y entender sobre esta pregunta, que después de todo no aprenden Kabbalah. Y si ellos aprenden, entonces puerilmente lo aprenden con un tinte cultural y religioso, o sea, para ellos mismos, para recibir, en vez de prevenir al Espíritu Santo, en aras solo del dar. Ya estamos aprendiendo Kabbalah Lisma, en aras del dar, y por eso conocemos a Keter, y esto es Yeshua. Y esta es la proyección que recibí en unos pocos momentos, y comprendí al decir que fui aceptado con la verdad y con los planteamientos lógicos, como la nación escogida, desventurada de Israel, que son planteamientos lógicos lo que tienen, se están alimentando con planteamientos lógicos para recibir para ellos, porque solo aprenden con su propio razonamiento humano. Yo, sin embargo, recibí la respuesta en pocos momentos y fue muy ligero, aclarándome la oscuridad, como una antracita para la oscuridad del mundo interior. Este es el efecto de eso, que oí y cerré simultáneamente. No que alguien estaba hablando conmigo, sino el punto de esa revelación que recibí a través de esas fuerzas directamente hacia mí. ¿Qué quiero decir con esto, con Yeshua? Se dice que Mosé no fue la misma clase de profeta como todos los demás. Vinieron y vieron a Hashem a través de profecías, a través de experimentar éxtasis en sueños y cosas así. Es decir, que fue indirectamente. Pero Mosé le habló a Hashem cara a cara, panim de panim. Entonces, ¿qué significa cara a cara, panim de panim, que es la cualidad de su nombre? Jabayá se apareció por primera vez a Mosé, siendo que los antepasados no le percibieron con este nombre de eterno. Él se reveló a sí mismo como el Shaddai, omnipotente, como Elohim. Pero solo para Mosé él se mostró a sí mismo en la cualidad de Jabayá, porque la fuerza de la comprensión de Mosé de la sefirá del Dat de Serampín más alta es que todos los niveles de los antepasados. La sefirá del Dat incluye dentro de sí mismo, para ser preciso en ella, todas las sefirot más densas del Serampín. Y esto es porque el Da'at está en medio de la Jokmá y de la Biná en medio. Entonces absorbe e incorpora en sí misma todas las propiedades que el sendero tiene en el medio, en la derecha y en la izquierda, lo acopla en el Dat. Lo esencial de Chabad, Jokmá, Biná y Dat, está en la sefirá del Dat, porque el Dat transmite la luminiscencia por el sendero del medio hacia el cuerpo, a las 7 sefirot más abajo. Además, el Da'at es el representante y la cabeza de los 7 de abajo y están por consiguientes incluidos en el Da'at. Ahora véase aquí muy cuidadosamente lo que le estoy tratando de decir con las palabras. Mosé tiene todo el Parsuf de Serampín, excepto para la sefirá más alta de Keter. Y así es que esta sefirá más alta de Keter fue necesaria para recibir la Torá. Mosé recibió la Torá, como sabemos, directamente de Jabayá. Entonces, ¿cómo debemos comprender todo esto? Esto quiere decir que él subió para la montaña del Sinaí, Mosé, y vio a Jabayá. ¿Cómo? Presten su atención por completo, pues no encontrará esto en ninguna parte. La sefirá Da'at tiene solo 9 sefirot de Serampín, 9, que son Jabad, Hagat y Neji. Gesed Binaidat, o sea, Jokmá Binaidat, Gesed Geburah y Tiferet, y Nesat Jod y Yesod. Más el Ataret de Yesod en la cualidad de Malhut. Y este no es todavía el nombre completo de Jabayá, porque no está completo. Tras todo literalmente, allí todas las 4 etapas de su nombre, que son la Yud, la Jokmá, la Hei superior, la Biná, la Bab es Serampín, y la Hei más baja es la Malhut. ¿Y dónde está la 10ª sefirá de Jabayá? Este es el punto de la letra en la Yud. En la letra Yud de arriba hay un punto. Entonces, emergiendo en la parte superior de la letra de Yud. Este punto fue necesario para que Mosé, para la recepción de la Torá. Y este es el significado del ascenso de Mosé hacia la parte superior del monte Sinaí, que entonces él recibió el consejo de esta letra, de la Yud, y con esto él mismo logró la comprensión con el nombre completo Jabayá de Serampín del mundo de Atzilut. Y esto es la Torá, desde Atzilut. Y esta es la fuerza de la Torá de Moisés. Y la conocemos en sus vestiduras, en la forma escrita y etc.
Pero esta es la Torá. Mosé de ningún modo habría podido recibir la Torá sin el consejo de esta letra, de la Yud. Entonces, ¿cómo adquirió él el consejo de esta letra Yud? Esto lo estamos aprendiendo aquí. Cuando Ima Binah, madre, que es de Tebuná, Elohim, quiere darle la corona del Keter a su hijo en Serampín, ella se mueve hacia abajo, Ima Binah, madre, y desciende, y reduce su fuerza poco a poco hasta la medida de la mitad inferior que hay en Tiferet. Y entonces rodea el cráneo, cabeza de Serampín y se convierte en el aspecto ya de Keter, corona, y hace para Keter eso, corona. Lo mismo ocurre con Mosé durante la recepción de la Torá. Sabemos que cuando Mosé estuvo en lo más alto de la montaña, las nubes cubrieron su cabeza. Y esto quiere decir lo mismo, el Jabat, Gesed Binaidat. Y esto está en la cabeza, siendo que Mosé fue allí el representante de Zat, Serampín y Tiferet. Fue el representante que, como sabemos, no tiene su propia cabeza. Y este es el significado de la recepción de la Torá, es decir, de Ima, de Biná, y como él dice en Tebuná, desciende y rodea la cabeza, la rodea Biná de Serampín. Y añadiendo que ella, la luminiscencia de ella, da el aspecto de Keter, la corona. En otras palabras, ella baja a Mosé la fuerza del Keter, la corona, la luminiscencia, la fuerza del consejo de esta letra Yud del nombre Jabayá, Yuhei Bajei. Por consiguiente, Keter es considerado, en el sentido, como Serampín también por sí mismo. Y aquí Mosé, habiendo ascendido por Keter de Serampín, logra la comprensión del todo, el nombre de Jabayá. Después de todo, la letra Yud no puede ser revelada sino a través del mero consejo de la letra Yud, sin el cual no se logra llenar la letra Yud de Jochma, sabiduría. Y de este consejo de la Yud se convierte en el Keter de Serampín, y a causa de su unificación con Serampín. Esto es por lo cual Mosé fue el primero en lograr comprender y revelar a todo el mundo que él atrajo hacia abajo, arrastró la Torá. Y por consiguiente trajo también la fuerza de la luminiscencia altísima de Keter, que él recibió a través de Biná, de la madre, Biná, Elohim. Por este motivo, esta recepción de la Torá es llamada el otorgamiento de la Torá. Ella descendió desde arriba como un regalo. Ima dio a Keter la fuerza de Yeshua para Serampín como un regalo. Y Serampín, esta es la fuerza de Yeshua. Y por esta razón, cuando Mosé estaba descendiendo del monte Sinaí con la Torá en sus manos, fue entonces imposible mirarle a su cara. Su cara resplandeció y centelleó con el poder increíble de esa luminiscencia que viene y procede todo de Keter. Y él, Mosé, fue irreconocible, porque la luminiscencia que hay en Keter es que cubrió su rostro, y esta es la conexión interior entre Mosé y Yeshua. Y sin Yeshua, él no habría podido recibir Torá para la nación de Israel. Y esto es un poquito de lo que intenté transferirle con mi lengua, acerca de este destello que es sensacional de la comprensión, este destello de luz, esta percepción espiritual, todo esto habiendo llegado a mí el momento y nunca va a desaparecer. Y eso nunca desaparecerá. Así es que usted ve, sin especulaciones que sean lógicas, fuera, si esto es así, entonces puede ser. Solo con la cabeza, con la razón, con la inteligencia, no se puede llegar a ninguna parte en lo espiritual. Más bien tiene que ir por encima de cualquier razonamiento lógico, terrenal, carnal, y entonces brillará y bajará internamente la comprensión de estas leyes espirituales altísimas del universo. Estudie este método. Por un lado, nos vamos a involucrar en la exactitud marginal de lo que él, Ari, derrama para todos nosotros. No inclinarnos a izquierda o a la derecha, sino en la otra mano, en el medio. Estamos nosotros mismos abriéndonos camino hacia paisajes que son espirituales, dirigiendo conexiones con la Torá, con Yeshua, con todo lo que estamos aprendiendo en la Cábala luriana, en la enseñanza de la liberación, el Tanaj, en el Talmud y en el Brit Hadashah. En esto nos apoyamos en la esencia del trabajo en nosotros individualmente, en cada uno, en nosotros mismos.
Página 239, línea 21, luego del periodo. Esto es lo esencial de eso que está escrito en el Tikkunin de Zohar, en Keter. Esto es Ima Binah, es por encima del hijo. Binah está por encima de Keter. Se dice también en Tikkunim que cada Keter, este es Ye. Ya sabemos que alguna vez hemos estudiado en Keter dentro de nosotros mismos, pero para ser preciso, por encima de nosotros mismos, y que hay que recibirle. Hay un Keter ecuánime, decidido por la luz más alta, que está en un Parzuf. Y hay un estado donde está solo el Kli del Keter, pues siempre empezamos nuestra corrección desde lo más pequeño. O sea, pequeño, el Kli del Keter. Mire cuidadosamente. Constantemente póngale atención a la relación que hay inversa, al revés, entre las luces y los deseos, Kelim. Sin una vista clara de esta relación que es inversa, no hay sentido en hablar de cualquier clase de comprensión en esta enseñanza de Cábala, acerca de cualquier clase de comunicación con el paso más alto. Es como una tabla de multiplicar. ¿Por qué entonces no tiene que pensar en 3 veces 5, 1? Aproximadamente la misma forma que tú tienes que saber del principio, la ley de la relación siempre es inversa. Inversa es una ley inversa entre lo que son las luces y los kelim. Vienen al revés. Y hasta que no estemos completamente fluyendo en esto, en la práctica, sin embargo, jugando con estos conceptos, no hay punto en leer o en escuchar las lecciones, nada lo va a ayudar. ¿Cómo trabaja entonces esto? Hay 5 luces. Una está por encima de la otra. Trázalas con nombres, si no, imagínatelas internamente. Y bajo ellas hay 5 Kelin que reciben estas luces con sus nombres. Y así es el punto de vista para usted mismo. En el puro principio de la corrección, cuando corrijo en mí mi Kli del Keter de un estado dado que estoy corrigiendo, entonces él llega lo primero. Y entonces llega en este Kli que es más alto, inversamente llega la luz más baja. Aunque parezca extraño, llega la luz del Nefes, que es más ligera, áspera y gruesa, y etc. Entonces se mete primero la luz del Nefes en el Kli del Keter, en el recipiente del Keter, hasta que llega al Kli de Malhut, que es el más bajo recipiente, y entonces el cual el Nefes ligero va descendiendo por la línea media al final del descenso hasta el Kelim con todas las luces. Y entonces el Kli del Keter baja a la luz más alta y ilumina a la luz más alta, que se llama Yehida. Primero viene al nivel de la Malhut, donde el Parzuf tiene solo un Kli, que se llama el Keter. Y el Keter viene nivelado como el último, y en el que hay 5 Kelim. Por la forma, esta va ya a ser llamada en la comunicación con lo más alto, porque por aquí usted internamente está experimentando procesos también en las fuerzas interiores. Hacemos la corrección de arriba hacia abajo, del Kli Keter, lo más transparente. Después corregimos el Kli Jogma y esto lo dejamos, vamos dejando la luz entrar. Keter, Jogma y Binah va entrando, todavía se va ocultando de los Kelin más sutiles a lo más pesado, de los deseos leves a los más densos, a los más duros. Entonces en el lenguaje de la Cábala va para más abiud, para más espesor. Y aquí queremos dar a saber el nivel que hay en Keter. Esto es lo que él nos dice, porque cada Keter, este es el nombre llamado Ehiye. Y este es el aspecto de Ima, que como es conocido, es llamado Ehiye. En la lengua sagrada queriendo decir que seré. Ima Binah, Ehiye seré. Es decir, el Keter de Serampin, como es conocido, que es correspondiente a lo que hemos explicado. Y no sabe como eso solo Serampin, pero como se dice arriba, de cualquier aspecto de Keter que está en el resto de los Parsufín, por lo que respecta al ejemplo de Arihampin, Ababeima y Nubá de Serampin. Todos sus Keters que hay se hacen del Tiferet, más alto de la etapa más alta que está por encima de él, como fue explicado arriba acerca del Keter de Serampin, hecho de Tiferet de Ima, que está por encima de él.
es decir, todos los aspectos del Keter, incluyendo cada Keter que hay de cada condición en nuestro proceso de corrección que provienen del grado más alto. Y así es que esta es la vía que cierra, la del entendimiento para ti. Ciertamente por el principio que de mi carne veré yo lo divino, y no lo vemos, así es que la persona más baja, quien está en este mundo, que él lo hará si tuviera el Keter coronado con el Mohin, el cual es más alto que su propio Mohin. La aplicación de este principio significa mirar a algún aspecto de una persona en nuestro mundo para correlacionarlo con un aspecto similar del paso más alto, es decir, de lo más abajo para reconocer lo más alto y viceversa. Pues uno viene del otro, lo más abajo de lo más alto, y por consiguiente también de lo más abajo cabe concluir lo que está más alto. Ari nos dice que este principio que no vemos, que lo más de abajo tiene el mismo aspecto como lo del más alto y no lo vemos. Y eso también es en lo que es el más alto que no se ve, que la persona más baja que está en este mundo, él tiene la corona del Keter en el Mohin de él, que es más alto que su propio Mohin que tiene en ese momento. Y entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Y cómo nos explica él el resto para nosotros? Entonces, ¿qué tenemos? Que no vemos en nosotros a Keter. Entonces, siendo eso, pero esto será comprendido a través de que él nos dice que ciertamente como que Keter no está relacionado con el cuerpo, con Serampin, pero solo nos rodea. Asimismo, en nuestras personas, baja que es su Keter. Y esta es la luz espiritual encima de él, de nosotros, pero no está revelada y no es visible para el ojo humano. Y solo su parte externa exterior, que se acerca desde abajo, es revelada. Y esto, que es el cráneo, lo rodea el cerebro, el Mohin de la persona. Conclusión, 50 puertas. Las puertas de Yeshua, página 259, línea 39, luego del periodo. Por eso es necesario que la Jogma incluya o incorpora dentro de sí misma todos los 8 aspectos que están bajo él, y que cada uno de ellos también consiste de 4 Mohin, y así 4 veces 8, 32 senderos de Jogma. Y de la misma forma que resulta que es asimismo en el segundo Moaj llamado Binah, que van a ser incorporados todos los 7 que están más abajo, y que cada uno de los 7 consiste en 3 degradaciones de este Mohin, como son ya incluidos, incorporados, incrustados en el primer Moaj, en la Jogma, como se dijo arriba. Y bien, 7 veces 3, 21, como el valor numérico del nombre Eiye, y por consiguiente Eiye es Binah. Y allí, como en ellos, hay 2 aspectos, como se dice arriba, que están los aspectos del Gólgota y los aspectos de las 9 Sefirot que hay en Serampin, que por eso se doblaron y se convirtieron en Eiye de 2 nombres en la gematría 42. Y hay 8 letras en ellos, en total son 50 puertas de Binah.